Mi nombre es y esta es mi historia. Una historia que no siempre fue fácil de contar, ni siquiera de vivir. Es la historia de cómo aprendí a elegir el amor, mi amor, cuando todo a mi alrededor parecía conspirar para que eligiera el miedo, la vergüenza, el silencio. Recuerdo mi infancia como un lienzo lleno de colores brillantes, pero siempre hubo una sombra, una pieza del rompecabezas que no encajaba. Mientras mis amigos, mis primos, empezaban a fijarse en las chicas, a hablar de novias imaginarias o de qué chica era la más bonita de la clase, yo sentía una punzada diferente. Era una atracción que no entendía, que me asustaba. ¿Por qué mis ojos se detenían más tiempo en la sonrisa de un compañero, en la forma en que se reía, en la conexión que sentía con algunos chicos, de una manera que no sentía con ninguna chica? Era una pregunta que rondaba mi cabeza, silenciosa y persistente, como un mosquito en la oscuridad. No había palabras para ello en mi vocabulario, no en mi casa, no en mi escuela. Lo que veía en la televisión, en las películas, en los libros, siempre era el mismo guión. Chico conoce a chica. Y yo, que me sentía chico, no sentía nada por la chica. Sentía algo por el chico. Fue una revelación lenta, dolorosa y completamente solitaria. Me sentía como un extraterrestre, el único con este defecto, un secreto que me quemaba por dentro, pero que temía que, si lo revelaba, me consumiría por completo. Mi primer amor fue, como era de esperar, un secreto que guardaba con celo, como un tesoro prohibido y peligroso. Se llamaba Daniel. Sus ojos, su voz, la forma en que movía las manos al hablar, la risa que le subía por el pecho y le iluminaba la cara. Cada encuentro, cada mirada cruzada en el pasillo, era una descarga eléctrica, una mezcla de euforia y pánico. ¿Y si alguien se daba cuenta? ¿Y si me descubrían? La sociedad, la escuela, la iglesia, las conversaciones de mis padres en la mesa, todo a mi alrededor gritaba que lo que sentía estaba mal, que era una aberración, un pecado, una enfermedad. Cada vez que Daniel me sonreía, mi corazón se aceleraba, pero al mismo tiempo una voz en mi cabeza me decía: esto está mal, tienes que parar, tienes que cambiar. Pasé años luchando contra mí mismo, deseando ser normal, deseando que mis sentimientos se alinearan con lo que el mundo esperaba de mí, rezando, sí, rezando para que cambiara, intentando forzarme a sentir lo que se esperaba. Salí con chicas, intenté encajar en los moldes que me ofrecían, reprimir lo que era auténtico, lo que era yo, pero era como intentar contener el océano con mis manos o tapar el sol con un dedo. La verdad siempre volvía, más fuerte, más imperiosa, recordándome quién era realmente. El dolor de la negación era una carga insoportable, una mochila llena de piedras que cargaba a diario. Llegó un punto en el que el dolor de la negación era más grande que el miedo al rechazo. Empecé a buscar, a leerme, a informarme, a buscar historias de otros como yo, y fue ahí, en la soledad de mi habitación, frente a la pantalla de mi ordenador, donde empecé a verme, no como un error, no como un pecador, sino como una persona válida, con una forma diferente de amar. Encontré foros, blogs, documentales, historias de personas que habían vivido lo mismo, que habían sobrevivido, que habían encontrado la felicidad. Esas historias fueron mi tabla de salvación, la primera luz en un túnel muy oscuro. Fue después de esa aceptación interna, de ese pequeño pero monumental paso de autoconocimiento, que me permití, por primera vez, amar de verdad y sin reservas. Su nombre era Marcos. Con él sentí lo que era la plenitud, la alegría de ser completamente yo, sin máscaras, sin filtros. Nos encontrábamos a escondidas, en parques poco iluminados, en cafés donde nadie nos conocía. Cada beso era un acto de desafío, cada caricia una promesa de un futuro que no sabíamos si podríamos tener. La emoción de amar era inmensa, liberadora, pero la constante amenaza de ser descubiertos era un peso que nunca nos abandonaba.
¿Cómo explicar a mis padres que mi corazón latía por otro hombre? ¿Cómo enfrentar las miradas, los juicios, las palabras hirientes que sabía que vendrían? El miedo era un tercer acompañante constante en nuestra relación. La burbuja de nuestro amor secreto no podía durar para siempre. El mundo exterior era implacable, y tarde o temprano, las paredes tenían que caer. Hubo rumores, susurros que llegaban a mis oídos como dagas, una conversación interceptada por un familiar, una foto en un teléfono que no debía estar allí, y de repente todo explotó. La confrontación con mi familia fue devastadora. Gritos, lágrimas, acusaciones. Esto no es natural, estás enfermo, nos avergüenzas, esto es culpa de tus malas amistades. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. La persona que amaba, Marcos, se convirtió en el problema, la causa de su dolor, de su vergüenza. Y yo, el pecador, el descarriado, el hijo que había traicionado todas sus expectativas. Mis amigos más cercanos, aquellos en quienes confiaba, se alejaron. Algunos por miedo a ser asociados conmigo, otros por puro prejuicio que no sabían que albergaban. Me sentí solo, más solo que nunca, a pesar de tener el amor inquebrantable de Marcos. Fue una época de oscuridad profunda, de cuestionarme todo, de dudar si había tomado la decisión correcta al ser honesto conmigo mismo, al elegir mi verdad. Hubo noches en las que lloré hasta el amanecer, sintiendo que había destruido mi vida, que había perdido todo por un amor que el mundo se negaba a aceptar. Pero en medio de esa tormenta, algo se encendió dentro de mí, una chispa de orgullo, de dignidad, que había estado latente. Había elegido el amor, había elegido mi verdad. ¿Iba a permitir que el miedo y el odio de otros me la arrebataran? ¿Iba a dejar que me definieran por su ignorancia o su intolerancia? No. Decidí que no. Decidí que mi felicidad valía más que su aprobación. Empezamos a buscar nuestro propio refugio. Encontramos una pequeña comunidad de almas afines, personas que habían pasado por lo mismo, que entendían el peso de la exclusión y la alegría de la autenticidad. Sus historias, sus abrazos, sus consejos fueron el bálsamo que necesitaba mi alma herida. Aprendí que el amor no tiene una única forma, que la familia no siempre es de sangre y que la felicidad es un derecho, no un privilegio. Que había una fuerza inmensa en la solidaridad, en saber que no estás solo, que hay un nosotros que te entiende y te apoya. Con cada paso, con cada pequeña victoria, mi voz se hacía más fuerte. Entendí que mi historia no era solo mía, sino la de millones, que cada vez que elegía amar abiertamente, estaba abriendo un camino, aunque fuera un sendero estrecho, para otros. Empecé a hablar, primero en círculos pequeños, en reuniones de apoyo, luego con más confianza. A compartir mi experiencia, no para buscar compasión, sino para infundir esperanza. Para demostrar que es posible sobrevivir, que es posible prosperar, que es posible amar y ser amado, incluso cuando el mundo insiste en decir que no, que es imposible, que está mal. Hoy, miro hacia atrás y veo el largo camino recorrido. Las cicatrices están ahí, sí, son parte de mí, pero también la fortaleza que me dieron. He encontrado la paz, la alegría y un amor con Marcos que ha resistido la prueba del tiempo y de la adversidad. Ya no me escondo, ya no me disculpo por quien soy, por a quien amo. Mi vida es un testimonio de que el amor siempre encuentra su camino, que la autenticidad es la forma más pura de valentía. A todos los que están escuchando, a todos los que sienten ese mismo miedo, esa misma duda, ese mismo peso de las expectativas ajenas, no están solos. Su amor es válido, su verdad es importante. No permitan que nadie les diga lo contrario. Elijan el amor, elijan su felicidad, elijan ser ustedes mismos, siempre. Porque al final, ese es el único camino que vale la pena recorrer. Y es un camino hermoso, lleno de luz, de verdad y de una libertad que nadie les podrá quitar.